La vida no empezó tarde, empezó cuando el sistema dejó de responder a la identidad que venía sosteniendo. Antes de los 50 jugabas acumulando logros, vínculos, explicaciones, resistencia. Funcionó hasta que dejó de hacerlo, no por fracaso, sino por desubicación. A esta altura notas algo incómodo. Lo que antes te daba sentido ahora solo exige energía. Sigues moviéndote, pero el juego ya no premia ese movimiento. Devuelve fricción, repite escenas, cierra puertas sin avisar. Te dijeron que a los 50 empieza el declive. Lo creíste porque explica el cansancio, pero el cansancio no viene de la edad, viene de insistir desde un rol que ya caducó. El sistema no castiga, calibra. Cuando no te reubicas, endurece la experiencia para obligar a mirar. Por eso aparecen silencios raros, pérdidas que no duelen como antes, una claridad que no entusiasma pero ordena. Empiezas a ver el patrón completo y no puedes fingir urgencia. Lo intentado no falla, simplemente no opera. Aquí no se trata de empezar de nuevo, sino de empezar desde el centro por primera vez. A los 50 no se suma tiempo, se resta ruido, y esa resta tiene un costo si sigues mirando desde donde no estás. Llegas a un punto donde algo deja de sostenerse y no sabes nombrarlo sin sonar exagerado. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues respondiendo, pero ya no hay resonancia. No es cansancio físico ni desmotivación clara, es otra cosa. Es la sensación de estar ocupando un lugar que antes te quedaba justo y ahora aprieta por dentro. Durante años fuiste útil para otros, para sistemas, para dinámicas que necesitaban de tu energía, tu claridad, tu empuje, y ese rol te dio identidad, te dio valor, te dio dirección. El problema es que el sistema no premia la utilidad eterna, la utiliza hasta que deja de ser coherente, y cuando eso ocurre no avisa con palabras. Retira respuesta, empieza a devolver fricción, te esfuerzas igual, pero ya no abre, insistes, pero ya no fluye. No porque falles, sino porque el personaje que sostienes cumplió su función y ahora estorba. Este colapso no es visible desde afuera. Desde afuera pareces estable, responsable, incluso exitoso según ciertos parámetros, pero por dentro sabes que algo se desalineó. Ya no hay emoción al cumplir, ya no hay orgullo en sostener, solo inercia. Y la inercia es peligrosa porque mantiene el movimiento sin sentido. Sigues jugando una partida que ya no suma puntos, pero sigues porque no sabes qué ocurre cuando paras. El sistema, que funciona por coherencia, empieza a tensar el escenario para forzarte a mirar. No lo hace de golpe. Primero apaga la recompensa, luego introduce obstáculos, luego repite situaciones que antes resolvías fácil y ahora pesan. No es castigo, es señal. El personaje útil está agotado, no porque sea débil, sino porque ya no corresponde al nivel de conciencia que alcanzaste. Aquí entra el concepto metafísico que casi nadie integra. El sistema no se adapta al personaje, el personaje debe adaptarse al sistema. Y cuando no lo hace, el sistema lo empuja al colapso. No para destruirlo, sino para retirarlo. La utilidad fue una fase, una estructura necesaria para aprender a operar, para construir, para sostener. Pero llega un punto donde seguir siendo útil se vuelve una forma de huida. Huida del centro, huida de la presencia, huida de la pregunta que empieza a aparecer en silencio. Si ya no soy esto, ¿desde dónde existo? Esa pregunta incomoda porque no tiene respuesta inmediata y el personaje útil la evita haciendo más responsabilidad, más compromiso, más carga. Cree que así se mantiene válido, pero el sistema ya no responde a ese lenguaje. Empiezas a notar que las personas te buscan menos para resolver y más para descargar, que ya no hay intercambio, solo extracción, y algo en ti se resiste, pero sigues porque siempre lo hiciste. El cuerpo empieza a hablar, no con dolor intenso, sino con una pesadez sorda. La mente se vuelve más lenta en escenarios que antes dominabas, no porque hayas perdido capacidad, sino porque tu energía ya no quiere sostener lo que no es central. El sistema es preciso. Cuando la conciencia se desplaza, todo lo demás debe reacomodarse. Si no lo haces tú, lo hace por fricción. El colapso del personaje útil no se vive como crisis externa, se vive como pérdida de sentido interno.
Sigues siendo competente, pero ya no te importa demostrarlo. Sigues siendo capaz, pero ya no te motiva a sostener. Y eso genera culpa, porque te enseñaron que el valor está en servir, en rendir, en cumplir. Nadie te dijo que hay un punto donde servir desde el lugar equivocado te vacía. El sistema no necesita mártires, necesita jugadores ubicados, y tú ya no estás ubicado donde crees. Este es el momento donde muchos se traicionan intentando rejuvenecer el personaje, cambian la forma, no el lugar, se reinventan superficialmente, pero siguen sosteniendo la misma lógica. El sistema lo nota y por eso no responde, porque no se trata de hacer distinto, se trata de ser distinto. Y ser distinto no es adoptar una nueva identidad, es soltar la antigua. Eso da miedo porque el personaje útil te dio pertenencia, te dio rol, te dio un sitio claro. Sin él, el silencio aparece y el silencio confronta. Desde la lógica del juego, el personaje útil es una interfaz temporal. Sirve para interactuar con el entorno mientras aprendes las reglas básicas. Pero cuando la conciencia madura, esa interfaz se vuelve torpe. Consume energía, genera retraso. El sistema entonces empieza a cerrarla, no con violencia, sino con desinterés. Ya no te ofrece escenarios donde brillar desde ahí. Te empuja a un vacío funcional donde nada parece encajar. Ese vacío no es castigo, es umbral. Aquí es donde se revela la trampa más grande, creer que tu valor estaba en lo que hacías. Eso era cierto en una etapa, ya no. Ahora el sistema te pide presencia, no utilidad, coherencia, no rendimiento, centro, no sacrificio. Pero nadie te entrenó para eso. Por eso el colapso se siente como pérdida. En realidad es restitución. Te están devolviendo a ti la energía que regalaste para sostener estructuras externas. La resistencia aparece porque el personaje útil no muere solo, quiere justificarse, quiere explicarse, quiere seguir siendo necesario, pero el sistema no negocia con identidades obsoletas, simplemente deja de alimentarlas. Y cuando no hay alimento, el personaje se debilita. Ahí aparece la sensación de no saber qué hacer, de no tener impulso, de no querer nada específico. Eso no es vacío patológico, es recalibración. El concepto metafísico integrado aquí es claro. La conciencia no evoluciona sumando capas, evoluciona soltándolas. Cada capa cumplió una función. La utilidad fue una. Ahora se cierra. Y cuando se cierra, duele porque la identidad estaba anclada ahí. Pero el sistema no elimina identidades por crueldad. Las retira cuando ya no pueden sostener el flujo. Insistir es generar fricción. Soltar es permitir el ajuste. A los 50, este proceso se acelera porque el tiempo deja de ser abstracto, no como amenaza, sino como precisión. Ya no hay margen para sostener roles por costumbre. El sistema empieza a exigir alineación inmediata. Por eso lo que antes tolerabas ahora pesa. Por eso lo que antes postergabas ahora molesta. Por eso el personaje útil colapsa, no porque seas viejo, sino porque ya no puedes mentirte sin costo. Este colapso es silencioso, no hay aplausos ni anuncios. Solo una certeza incómoda. Seguir así no es neutro, tiene un precio, y el precio es tu centro. El sistema te está devolviendo a ese centro retirando todo lo que lo tapaba. La utilidad era ruido, el colapso es limpieza. No sabes aún qué viene después, y eso está bien. El sistema no revela el siguiente escenario hasta que sueltas el anterior. Pretender claridad antes de soltar es otra forma de control. Aquí no se trata de entender, se trata de ubicarse. Dejar de actuar desde un rol agotado y permitir que la conciencia encuentre su nuevo punto de apoyo. La parte 1 no cierra con respuestas, porque el sistema no responde a preguntas hechas desde identidades que ya no existen. Responde cuando te mueves. Y el primer movimiento es aceptar que el personaje útil terminó su ciclo. No para desaparecer, sino para dejar de gobernar. Lo que viene no se construye con esfuerzo, se habilita con coherencia. Y esa coherencia empieza cuando dejas de sostener lo que ya no eres, aunque todavía sepas hacerlo bien. No fue la edad la que empezó a pesar, fue la historia que te contaron sobre ella. Durante décadas escuchaste la misma narrativa repetirse con distintos disfraces, que después de cierto punto todo es descenso, que el cuerpo pierde, que la mente se vuelve rígida, que las oportunidades se achican, que el margen se cierra. Y sin darte cuenta, empezaste a leer cada señal interna desde ese marco. Cansancio igual a vejez.
Menos tolerancia igual a deterioro. Menos ganas igual a final. Pero esa lectura es una trampa del sistema. No porque sea falsa en todos los casos, sino porque confunde causa con efecto. El desgaste no viene del tiempo, viene de haber vivido demasiado tiempo desde un lugar que ya no coincidía contigo. El sistema no mide años, mide coherencia. Y cuando pasas años sosteniendo roles que no encajan, identidades que se endurecieron, decisiones que ya no resuenan, la fricción se acumula. Esa fricción se siente como cansancio vital, no del cuerpo solamente, sino de la experiencia. Te levantas y no es que no puedas, es que no quieres seguir empujando lo mismo. Pero como te dijeron que eso es normal a esta edad, no lo cuestionas, lo aceptas. Y al aceptarlo, sellas la narrativa del declive. El sistema responde a esa aceptación con precisión matemática. Aquí aparece el concepto metafísico central de esta parte. El desgaste no es biológico primero, es identitario. El cuerpo no se agota porque el tiempo pase, se agota porque obedece a una identidad que vive en resistencia. Cuando sostienes durante años una versión de ti que ya no es verdadera, cada acción genera microfricción. Decir que sí cuando quieres decir no, sostener cuando quieres soltar, cumplir cuando ya no hay sentido. Esa fricción no se nota al inicio, es funcional, incluso te hace ver fuerte, pero el sistema registra todo y lo devuelve más adelante como agotamiento estructural. Por eso hay personas que llegan a los 50 livianas, despiertas, curiosas, con energía clara, y otras llegan densas, cerradas, cansadas de todo. No es genética, no es suerte, es cuánta fricción acumularon por no reubicarse a tiempo. El sistema no castiga la edad, castiga la incoherencia sostenida, y la incoherencia más común es seguir viviendo desde un rol que fue útil, pero ya no es verdadero. La mentira del declive es cómoda porque explica sin exigir responsabilidad. Te permite decir es la edad en lugar de decir no solté. Y soltar duele más que envejecer, porque soltar implica reconocer que algo terminó antes de que tú lo aceptaras. El sistema te dio señales: pérdida de entusiasmo, irritabilidad selectiva, necesidad de silencio, rechazo a lo superficial, pero tú las tradujiste como desgaste, cuando en realidad eran avisos de reubicación. El cuerpo es el último en caer. Antes cae la identidad. Antes se rigidiza la narrativa interna. Empiezas a decirte, yo ya no soy de eso, esto ya no es para mí, ya no tengo energía para. Algunas de esas frases son verdades, otras son excusas que encubren miedo a moverte. El sistema no distingue intención, distingue frecuencia. Cada vez que declaras cierre sin reubicación, el sistema te devuelve más cierre. No porque te limite, sino porque estás pidiendo coherencia con esa identidad que se achica. El verdadero desgaste aparece cuando intentas sostener una identidad rígida en un entorno que ya te pide otra cosa. El sistema evoluciona, tú también, pero si te aferras a una versión antigua por miedo a lo desconocido, el cuerpo empieza a pagar el precio. Aparece la rigidez física como reflejo de la rigidez interna. Aparece la fatiga crónica como reflejo de la resistencia constante. Aparece la pérdida de deseo como reflejo de haber vivido demasiado tiempo desde el deber. Aquí se rompe otra ilusión peligrosa. Creer que descansar es suficiente. Descansas, pero vuelves al mismo rol. El cansancio vuelve, porque no es falta de energía, es mala inversión de energía. Estás gastando donde el sistema ya no rinde intereses. Y el sistema no te lo va a decir con palabras, te lo dice con peso, con lentitud, con desinterés, hasta que mires. La verdad incómoda es esta: muchas personas no envejecen, se endurecen. Y el endurecimiento no viene del tiempo, viene del miedo a soltar control. El control da sensación de seguridad, pero genera fricción constante. A los 50, el sistema ya no permite ese lujo sin costo. Por eso el desgaste se vuelve visible, porque ya no hay margen para vivir en contradicción. El concepto metafísico que integra todo esto es simple y brutal. El tiempo no desgasta, la resistencia sí. Cuando fluyes con tu propia reubicación, el tiempo se vuelve neutro. Cuando te resistes, el tiempo se vuelve enemigo. No porque te ataque, sino porque cada día vivido desde el lugar equivocado suma peso. Ese peso se imprime en el cuerpo, en la mirada, en la postura vital. Por eso, a esta edad, empiezas a notar que no toleras lo que antes soportabas sin problema. No es debilidad, es precisión. El sistema afina la señal. Ya no te deja anestesiarte con narrativas ajenas. Te muestra el costo real de cada incoherencia, y si sigues llamándolo declive, te quedas atrapado en la lectura equivocada.
El desgaste no es una condena, es una factura, y toda factura indica consumo previo. Consumiste energía sosteniendo estructuras que ya no eran tuyas. Consumiste presencia intentando cumplir expectativas que ya no te representan. El sistema ahora te presenta el balance, no para castigarte, sino para que ajustes. Aquí ocurre algo clave. Cuando empiezas a retirar energía de lo que desgasta, la vitalidad vuelve sin esfuerzo, no como euforia juvenil, sino como estabilidad clara. Duermes distinto, respiras distinto, decides con menos ruido. El cuerpo responde porque por fin recibe instrucciones coherentes. No se trata de hacer más para sentirte joven, se trata de dejar de hacer lo que te envejecía. El declive es una narrativa útil para un sistema que necesita jugadores predecibles, personas que acepten reducirse, cerrarse, apagarse sin cuestionar. Pero tú ya no puedes creerla sin traicionarte. Algo en ti sabe que no es verdad completa, que hay otra lectura más incómoda pero más real. No estás cansado por vivir, estás cansado por no haberte movido cuando tocaba. A los 50, el sistema no te quita cosas por crueldad, te quita excusas. Ya no puedes decir más adelante, cuando tenga tiempo, cuando pase esto. El tiempo deja de ser infinito y se vuelve preciso. Y esa precisión no mata, ordena, te obliga a vivir desde lo esencial o a pagar el costo de no hacerlo. El desgaste entonces se vuelve un maestro. No viene a decirte que se acabó, viene a decirte que así no, que seguir desde la misma identidad no es opción neutra, que cada día en incoherencia pesa más que el anterior y que la vitalidad que creías perdida nunca se fue. Estaba atrapada sosteniendo una versión tuya que ya no correspondía. Esta parte no cierra con optimismo, cierra con claridad. El declive es una historia mal contada, el desgaste es una señal bien leída. El sistema no te está apagando, te está pidiendo que dejes de resistirte a quien ya eres ahora. Y esa petición no se negocia con pensamientos positivos ni con resignación. Se responde con una reubicación real. Lo que viene después no es volver atrás ni rejuvenecer el personaje, es habitar el tiempo desde otro lugar. Uno donde la energía deja de fugarse en fricción innecesaria. Uno donde el cuerpo ya no tiene que gritar porque la conciencia por fin escucha. Pero eso solo ocurre cuando dejas de llamar declive a lo que en realidad es una invitación brutal a vivir desde coherencia. Y esa invitación, aunque incomode, es el verdadero umbral de esta etapa. Hubo un momento, cuando enseñaba Kabbalah, en el que entendí de verdad qué significa que un escenario se cierre sin avisar. No fue una visión ni una revelación mística. Fue una noche común, después de una clase, cuando el aula ya estaba vacía y el silencio se había vuelto espeso. Yo llevaba años enseñando con precisión, con respeto por la tradición, con disciplina. Conocía los textos, los mapas, los nombres de las sefirot, las correspondencias. Sabía explicar cómo la luz desciende, cómo el deseo se corrige, cómo el tzimtzum ordena el flujo. Y aún así, algo no encajaba, no en la teoría, sino en el campo. La gente entendía, asentía, tomaba notas, pero no se movía. Salían igual que entraban. Más informados, sí. Más ubicados, no. Esa noche lo sentí con claridad incómoda. El escenario que yo estaba sosteniendo ya no servía. Recuerdo que apagué las luces y me quedé sentado en el suelo, apoyado contra la pared. No había drama, había una certeza seca. Yo estaba enseñando desde un lugar que había sido verdadero, pero ya no lo era. No estaba mal, estaba tarde. Y la Kabbalah, cuando se estudia de verdad, no perdona el desfase. No porque castigue, sino porque deja de responder. En ese momento entendí algo que ningún libro te dice directamente. Cuando un escenario se cierra, no se rompe, se vuelve transparente. Sigues moviéndote dentro, pero ya no hay resistencia. Nada te detiene porque nada te sostiene. Durante semanas intenté ajustar la forma, cambié ejemplos, profundicé conceptos, hice más rigurosa la práctica. Nada, el campo seguía plano. Y una mañana, mientras repasaba un pasaje del Zohar, lo vi claro. No como idea, como evidencia interna. El texto hablaba del cierre de las vasijas cuando ya cumplieron su función. No se destruyen, se retiran, la luz no se va, deja de pasar por ahí. Y cuando eso ocurre, insistir no trae más luz, trae más vacío. Yo estaba insistiendo, no por ego, sino por lealtad a una identidad, el maestro que sostiene, que explica, que guía. Esa identidad había sido útil, ahora era un obstáculo. Decidí hacer algo que no estaba en ningún programa,
En la siguiente clase no enseñé nada, me senté frente al grupo y guardé silencio. Al principio fue incómodo, luego inquietante. Algunos se movían, otros tosían, otros me miraban esperando la señal. Pasaron largos minutos. Cuando hablé, no expliqué un concepto. Conté lo que estaba ocurriendo. Dije que algo se había cerrado y que yo no iba a forzarlo. Que la Kabbalah no se transmite cuando el maestro ocupa el centro, sino cuando lo retira. Algunos se fueron, otros se enojaron. Unos pocos se quedaron en un silencio distinto. Esa fue la verdadera clase. La enseñanza cabalística es clara cuando se vive, no cuando se repite. La luz no entra donde hay apego a la forma. En términos del árbol, cuando una sefirá ya expresó su función, el flujo se desplaza. No hay nostalgia en la luz, no recuerda, no insiste. El error humano es creer que cerrar un escenario es perderlo. En realidad es devolverlo al sistema para que deje de consumir energía. Yo había confundido fidelidad con permanencia. La Kabbalah enseña lo contrario. La fidelidad real es al flujo, no a la estructura. Con el tiempo entendí que muchos cierres no se sienten como finales, sino como desinterés. La pasión se apaga, la urgencia se diluye, el sentido se vuelve opaco. La gente llama a eso crisis. Desde la Kabbalah es una misericordia. Es el sistema retirando luz para que no sigas desperdiciándola. En mi caso, el cierre del aula no fue el fin de la enseñanza, fue el fin de ese formato. Yo no lo sabía aún, pero algo más preciso estaba pidiendo espacio. Y ese espacio solo aparece cuando aceptas que el escenario ya no te necesita. La enseñanza profunda aquí es simple y dura. No todo cierre viene con dolor. Algunos vienen con silencio, y ese silencio es la señal más honesta de que el flujo se movió. En la Kabbalah se dice que cuando la luz se retira, deja un reshimo, una impresión. Esa impresión no es para revivir el pasado, es para orientar el próximo movimiento. Si te aferras al reshimo como recuerdo, te quedas atrapado. Si lo lees como instrucción, avanzas. Años después, cuando dejé formalmente de enseñar como antes, muchos me preguntaron por qué. Esperaban una historia épica, un conflicto, una caída. No la hubo. Hubo coherencia. El escenario se cerró porque ya no correspondía a la etapa. Yo había cambiado, el campo había cambiado. La Kabbalah no es un museo, es un sistema vivo, y los sistemas vivos cierran puertas sin pedir permiso cuando ya no hay intercambio real. Lo que aprendí como maestro fue esto: no es el estudiante el que se va cuando un escenario se cierra, es la luz la que deja de pasar. Y cuando la luz no pasa, lo más honesto es retirar la forma. Insistir es profanar el flujo. Aceptar es alinearse. Esa es la enseñanza que no se escribe, se atraviesa. Y cuando la atraviesas, entiendes que los cierres no te quitan nada esencial. Te devuelven al punto donde la luz puede volver a encontrarte, sin estructuras viejas interfiriendo. Hoy sé que aquella noche en el aula vacía fue una bendición precisa. El sistema me mostró sin dramatismo que había terminado una ronda, y que seguir enseñando desde ahí no era servicio, era ruido. La Kabbalah no necesita repetidores, necesita ubicaciones correctas. Cuando una ubicación se vuelve incorrecta, el cierre es la forma más compasiva de corrección, y reconocerlo a tiempo es sabiduría aplicada, no renuncia. Esa es la historia que casi nadie cuenta, la de los escenarios que se cierran cuando aún funcionan por fuera, pero ya no por dentro. La Kabbalah lo sabe desde siempre. La luz no negocia con la nostalgia, fluye donde hay espacio real. Y crear ese espacio implica a veces levantarte del lugar donde eras respetado, entendido y necesario para permitir que algo más verdadero pueda comenzar sin competir con lo que ya fue. Hay un momento preciso en esta etapa en el que algo desconcierta más que el cansancio o la pérdida de sentido. La urgencia desaparece. No se va de golpe, no anuncia su partida, simplemente deja de empujarte. Antes vivías con una presión constante, incluso cuando no sabías exactamente hacia dónde ibas. Había prisa por avanzar, por resolver, por no quedarse atrás. Esa prisa te daba identidad, te hacía sentir vivo, necesario, en movimiento. Y de pronto, sin que pase nada dramático, esa fuerza se apaga. No quieres correr, no puedes fingir interés, no hay ansiedad por llegar, y eso asusta, porque te enseñaron que sin urgencia no hay progreso, que la calma es estancamiento, que la falta de prisa es rendición. Pero lo que se pierde aquí no es la vida, es el empuje artificial.
La urgencia era combustible de una etapa donde necesitabas moverte para sobrevivir, posicionarte, demostrar, sostener. Funcionó. Ahora no. El sistema no retira la urgencia por crueldad, la retira porque ya no es necesaria, y cuando algo deja de ser necesario, insistir en ello genera ruido. El problema es que tú confundiste urgencia con propósito. Entonces, cuando la urgencia se va, crees que el propósito también. Este es uno de los momentos más delicados del proceso, porque aquí muchas personas entran en pánico silencioso, empiezan a decirse que se están apagando, que están perdiendo ambición, que algo anda mal, intentan reactivar la prisa a la fuerza, se llenan de tareas, de proyectos, de estímulos, nada prende igual. El sistema no responde porque ya no opera desde ese nivel. La urgencia pertenecía a un yo que necesitaba llegar. Ese yo ya llegó a su límite, no a una meta, sino a un borde. El concepto metafísico central aquí es este. La urgencia es un mecanismo de compensación, no una virtud. Aparece cuando la conciencia está fuera de centro y necesita empujarse para no caer en el vacío. Mientras ese vacío no se puede habitar, la urgencia mantiene el movimiento. Pero cuando la conciencia madura lo suficiente como para sostenerse sin huir, la urgencia pierde función. El sistema entonces la retira. No porque te quite algo, sino porque ya no necesitas anestesia. Por eso esta pérdida se siente tan extraña. Ya no reaccionas como antes, los plazos no te alteran igual, las expectativas externas te rozan menos, no porque te hayas vuelto irresponsable, sino porque algo en ti dejó de identificarse con la carrera. Y eso deja al descubierto una pregunta que antes no podías hacerte sin colapsar. Si no tengo prisa, ¿desde dónde me muevo ahora? Esa pregunta no tiene respuesta inmediata porque no pertenece a la mente que corría, pertenece a una conciencia que empieza a asentarse. El sistema prueba esta nueva ubicación con fricción social. Otros se inquietan al verte más lento. Te preguntan si estás bien, si pasa algo, si te rendiste. No lo hacen por maldad, sino porque tu cambio desestabiliza su lectura del juego. La urgencia es un código compartido. Cuando alguien deja de emitirlo, el entorno lo nota y trata de devolverte al ritmo anterior. Si vuelves por culpa, el sistema refuerza la fricción. Si te sostienes, algo se ordena. Aquí se revela una verdad incómoda. Mucha de la urgencia que vivías no era tuya, era heredada. Ritmos ajenos, miedos colectivos, narrativas de escasez. Vivías apurado para no perder un lugar que ya no necesitabas. Al desaparecer la urgencia, aparece el vértigo del espacio. Espacio interno, tiempo sin llenar, decisiones sin presión. Ese espacio puede vivirse como vacío o como potencia, según desde dónde lo mires. El error común es llenar ese espacio con más ruido. El sistema lo lee como resistencia y devuelve más desconexión, porque lo que se te pide aquí no es acción, es ajuste de ubicación, aprender a habitar el tiempo sin empujarlo. Eso no se aprende en libros ni en retiros. Se aprende soportando el silencio sin correr a taparlo. La urgencia era una forma de huir del silencio. Al irse, te deja cara a cara contigo. Desde la lógica metafísica del sistema, cuando la urgencia cae es porque la conciencia está lista para operar desde presencia y no desde reacción. Presencia no es pasividad, es acción sin fuga, movimiento sin ansiedad, decisión sin presión. Pero como nunca viviste así, al principio se siente como pérdida de potencia. En realidad es un cambio de motor. El viejo motor hacía ruido y gastaba mucho. El nuevo es silencioso y preciso, pero requiere confianza interna. Y esa confianza no se construye, se permite. Por eso este tramo se siente tan desnudo. No hay empuje que te sostenga. No hay miedo que te obligue. Aparece la tentación de volver atrás, de reactivar la prisa porque al menos era conocida. Pero el sistema ya no valida ese retorno. Cada intento de urgirte se siente falso, forzado, vacío. Eso es señal de que cruzaste un umbral. No hay marcha atrás sin costo. La pérdida de urgencia también redefine el valor. Antes valías por cuánto hacías, por cuánto sostenías, por cuánto corrías. Ahora el sistema empieza a responder a otra cosa, a la claridad de tu posición, a la coherencia de tus no, a la estabilidad de tu centro.
y eso no se puede acelerar. Cualquier intento de hacerlo genera más retraso. Esta es la paradoja. Cuanto más apuras este proceso, más se estanca. Cuanto más lo permites, más se ordena. Aquí aparece una calma rara que no es paz emocional ni entusiasmo. Es una neutralidad viva. No te empuja ni te detiene. Te deja elegir. Y elegir sin urgencia es aterrador porque te quita excusas. Ya no puedes decir no tuve tiempo, no pude, me llevaron. Ahora sabes que si haces algo es porque lo elegiste. Y si no lo haces, también. Esa responsabilidad sin drama es nueva y pesa más que la prisa. El sistema sabe que este punto es delicado. Por eso no te da recompensas inmediatas. No valida con aplausos ni resultados rápidos. Te prueba con vacío, con lentitud, con escenarios donde antes habrías corrido y ahora dudas. No para castigarte, sino para que aprendas a moverte desde otro eje. Si resistes, el vacío se vuelve ansiedad. Si lo habitas, se vuelve dirección. La urgencia se va porque ya no te puede gobernar. Eso es todo. Y aunque parezca una pérdida, es una restitución de soberanía interna. Nadie te persigue, nadie te apura. El sistema te devuelve el tiempo. Y devolver el tiempo es devolver poder. Pero un poder que no grita, no corre, no compite. Un poder que espera a que tú te ubiques antes de moverte. Esta parte no termina con claridad total, termina con una sensación nueva, la de no tener que llegar a ningún lado para estar donde estás. Y eso, en una vida entrenada para correr, es profundamente desestabilizador, pero también es la señal más clara de que algo esencial cambió de nivel. La urgencia ya no manda, y sin ella el juego se revela de otra forma. No más fácil, más verdadero, y eso exige una presencia que no se improvisa, se asume. Llega un punto en el que ya no puedes sostenerte desde afuera, no porque el afuera desaparezca, sino porque deja de ser referencia válida. Antes, tu eje estaba distribuido, un poco en lo que hacías, otro poco en lo que esperaban de ti, otro en lo que lograbas sostener sin caer. Eso te daba equilibrio funcional. Ahora no. Ahora cualquier movimiento que no nazca desde adentro se siente torcido, y ese es el inicio real de la restitución del centro. El centro no es una idea espiritual ni un estado emocional elevado, es una ubicación. Durante años viviste descentrado sin notarlo porque el sistema lo permitía. Necesitabas expandirte, probarte, medir fuerzas, ocupar espacio. El centro no era prioridad, el crecimiento sí. Pero a esta altura, el crecimiento externo deja de compensar la pérdida interna. El sistema entonces cambia las reglas. Ya no valida expansión sin eje. Cada logro sin centro pesa, cada decisión sin alineación cansa. Cada sí que no nace del centro drena. La restitución del centro no ocurre porque la busques, ocurre porque ya no puedes vivir sin ella. El sistema te quita soportes externos uno por uno, personas que ya no están, roles que se disuelven, dinámicas que se apagan, no para aislarte, sino para que dejes de colgar tu estabilidad en lo que no es estable. El centro no se construye, se recupera, siempre estuvo, pero tapado por capas de adaptación. Aquí aparece el concepto metafísico clave de esta parte. El centro es el punto de mínima interferencia entre la conciencia y el sistema. Cuando estás centrado, no empujas la realidad ni te resistes a ella. Operas desde coherencia directa. Eso no te hace invulnerable, te hace preciso. Antes, tu energía se dispersaba intentando sostener múltiples frentes. Ahora, el sistema exige convergencia. Todo lo que no sea esencial se cae solo. Este proceso se siente como una reducción. Haces menos, hablas menos, toleras menos. Pero esa reducción no es pérdida, es densificación. La energía que antes se fugaba empieza a acumularse, no como tensión, sino como presencia. Te das cuenta de que ya no necesitas explicar tanto, ni justificarte ni demostrar. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque el centro no discute, el centro emite. La restitución del centro también cambia tu relación con el conflicto. Antes reaccionabas, ahora observas, no por superioridad, sino porque ya no te conviene salir del eje. Cada reacción te saca y volver cuesta. Empiezas a elegir batallas no por miedo, sino por economía energética. El sistema responde a esa economía con claridad. Las situaciones se simplifican. Las decisiones se vuelven obvias, no fáciles, obvias, porque el centro ve sin ruido.
Este es un punto donde muchos se confunden y creen que se están volviendo fríos. No es frialdad, es estabilidad. La emoción deja de gobernar el movimiento, no se reprime, se ordena. El centro no elimina emociones, las ubica. El miedo aparece y se va. La tristeza aparece y se integra. La alegría aparece sin euforia. Todo pasa, nada te arrastra. Esa es la diferencia. El sistema empieza a responder distinto cuando el centro se restituye, no con milagros ni recompensas espectaculares, sino con fluidez silenciosa, menos obstáculos innecesarios, menos drama, menos fricción absurda. No porque la vida se vuelva simple, sino porque tú dejas de complicarla con desalineación. El centro reduce ruido y el sistema ama el silencio operativo. Aquí ocurre algo profundo. Dejas de vivir para sostener estructuras externas. Familia, trabajo, imagen, expectativas, todo sigue existiendo, pero ya no te define, no cargas, acompañas desde tu eje. Y si algo amenaza ese eje, lo sueltas. No con rabia, con claridad. El centro no negocia su estabilidad por pertenencia y eso redefine tus relaciones. Algunas se profundizan, otras se caen. No hay drama, hay ajuste. El centro también cambia tu relación con el tiempo. Ya no corres detrás ni te quedas atrapado en el pasado. El presente se vuelve un lugar habitable, no ideal, habitable. Puedes estar sin urgencia, sin expectativa, sin anticipación constante. Eso libera una cantidad enorme de energía que no sabías que estaba secuestrada por la ansiedad de sostenerlo todo. Desde la metafísica del sistema, cuando el centro se restituye, la conciencia deja de fragmentarse. Antes vivías dividido entre lo que eras, lo que debías ser y lo que temías perder. Esa división generaba desgaste constante. El centro unifica. No porque resuelva todo, sino porque elimina la contradicción interna. Y cuando no hay contradicción, el sistema no necesita frenar ni empujar. Fluye. Este punto es incómodo porque te deja sin excusas. Ya no puedes culpar al entorno de tu desorden interno. Si algo no está alineado, lo sientes de inmediato. El centro es honesto hasta el punto de doler, pero también es misericordioso, porque te avisa antes de que el desajuste se convierta en sufrimiento prolongado. Escuchas más rápido, corriges antes. Eso es madurez operativa. La restitución del centro no te vuelve pasivo, te vuelve exacto. Actúas cuando corresponde, paras cuando no. Dices sí cuando hay coherencia. Dices no sin justificar. El sistema reconoce esa exactitud y se ajusta. No te regala nada, simplemente deja de oponerse. Y esa ausencia de oposición se siente como apoyo. Este es el verdadero regreso a casa. No como emoción, sino como ubicación. Estás donde estás. No te adelantas ni te retrasas. No te comparas, no te empujas. Te mueves desde el eje. Y desde ahí la vida deja de ser algo que tienes que sostener y se vuelve algo que atraviesas con presencia. A los 50, esta restitución no es opcional. O vuelves al centro o el desgaste se acelera. El sistema ya no tolera dispersión sin costo. No porque te castigue, sino porque tu estructura ya no lo soporta. Volver al centro es una necesidad biológica, energética y espiritual al mismo tiempo. Y cuando ocurre, no hay fanfarria, hay silencio interno. Y ese silencio es la señal más clara de que por fin dejaste de vivir descentrado. La parte 5 no promete nada nuevo, retira lo que estorbaba, te devuelve a un punto que siempre fue tuyo. Y desde ahí, sin urgencia, sin desgaste, sin rol que sostener, el movimiento correcto aparece solo. No porque lo busques, sino porque ya no lo bloqueas. El centro no empuja la vida, le abre paso. Y eso, aunque parezca simple, es la transformación más profunda de esta etapa. Hay un punto en el camino donde el poder cambia de forma. No llega como ambición renovada ni como una fuerza que empuja hacia adelante. Llega como retiro, como una ausencia precisa de necesidad. Antes, tu poder estaba ligado a cuánto hacías, a cuánto sabías, a cuánto podías sostener sin quebrarte. Era visible, reconocible, incluso admirado. Ahora no, ahora el poder aparece cuando no haces nada para exhibirlo. Y esa transición es tan silenciosa que muchos no la reconocen. Creen que lo perdieron. En realidad, dejó de necesitar testigos. Recuerdo una historia, una que nunca conté del todo. Fue después de haber atravesado varias etapas públicas, cuando mi nombre todavía generaba expectativas.
Me invitaron a un encuentro pequeño, casi íntimo. No era una conferencia ni una clase, era una reunión cerrada, de esas donde la gente espera que digas algo importante. Llegué sin intención de demostrar nada. Me senté, escuché, no tomé el centro. Durante horas hablé poco, observé más. Algunos se incomodaron, otros intentaron provocarme con preguntas cargadas, esperando una reacción, una afirmación fuerte, una postura clara que pudieran usar como referencia. No respondí como esperaban, no porque no supiera qué decir, sino porque ya no necesitaba ocupar ese rol. Al final, una persona se me acercó y me dijo algo que no olvidé. Es raro, no hiciste nada, pero todo se ordenó. En ese momento entendí con claridad brutal lo que había cambiado. El poder que antes necesitaba movimiento ahora operaba desde quietud. No porque yo fuera distinto como persona, sino porque mi ubicación interna ya no estaba negociando valor. Cuando no necesitas demostrar, el sistema deja de probarte. Y cuando el sistema deja de probarte, algo se estabiliza alrededor. Este es el nuevo tipo de poder que aparece después de cierta edad y de cierto desgaste. La autoridad silenciosa. No pide permiso, no se impone, no explica, simplemente está. Y eso incomoda profundamente a quienes todavía creen que el poder se ejerce desde la afirmación constante. Este poder no discute, no corrige, no convence, se vuelve referencia sin proponérselo. Y por eso es peligroso para el juego antiguo, el que se alimenta de comparación, competencia y ruido. Antes, tu presencia estaba cargada de intención. Querías llegar, querías ser visto, querías que algo ocurriera. Ahora, cuando entras en una habitación, no llevas agenda interna. Y esa falta de agenda se percibe. La gente no sabe leerte igual, algunos se sienten atraídos, otros se sienten amenazados. No porque hagas algo, sino porque no reaccionas. El sistema responde a la ausencia de reacción con reajuste. Los que buscan validación se inquietan. Los que buscan centro se acercan. Este poder no nace de una decisión consciente. Nace como consecuencia de haber soltado la necesidad de sostener una imagen. Durante años, tu identidad estuvo vinculada a cómo eras percibido. Incluso cuando decías que no te importaba, importaba. Era parte del juego. Ahora no. Ahora sabes quién eres sin necesitar confirmación. Y esa certeza muda tiene peso específico, no emocional, estructural. Aquí está la paradoja. Cuando dejas de demostrar, el sistema empieza a escucharte más. No porque hables más fuerte, sino porque ya no emites interferencia. Antes cada palabra llevaba carga, ahora cada palabra cae limpia. Por eso no necesitas muchas. El silencio se vuelve parte del mensaje. Y ese silencio no es vacío, es densidad. Es el tipo de densidad que no se puede fingir ni aprender. Solo aparece cuando ya no tienes nada que probar. Recuerdo otra escena. Estaba en una mesa con personas muy influyentes, acostumbradas a dominar conversaciones. Al principio hicieron lo de siempre, hablar rápido, marcar territorio, medir fuerzas. Yo no entré, escuché. Cuando me preguntaron algo, respondí con una frase corta, no brillante, no provocadora, clara. La conversación cambió de eje sin que nadie supiera por qué. Al final, las decisiones se tomaron alrededor de ese eje. No porque yo lo impusiera, sino porque el sistema tiende a organizarse alrededor de lo que no vibra desde la necesidad. Este es el poder que aparece cuando no necesitas demostrar nada. El poder de no ser manipulable. Ya no reaccionas al halago ni al ataque. Ambos te atraviesan sin descolocarte. Y cuando no pueden moverte desde afuera, el juego cambia de reglas. La gente deja de intentar empujarte y empieza a ubicarse frente a ti. Algunos se alinean, otros se retiran. No es tu decisión, es coherencia sistémica. Este poder tampoco busca reconocimiento espiritual ni moral, no quiere ser mejor, no necesita justificarse, simplemente opera. Y operar desde ese lugar implica una renuncia profunda, renunciar a ser entendido por todos. Antes te importaba, ahora no. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque entendiste que ser entendido no es un requisito para estar alineado.
El sistema no responde a la comprensión ajena, responde a la coherencia interna. Aquí hay algo que pocos aceptan. Demostrar es una forma de pedir permiso. Cada vez que demuestras, estás diciendo, mírame, valídame, confírmame. Cuando dejas de hacerlo, dejas de pedir permiso para existir desde tu eje. Y eso reordena jerarquías invisibles. Personas que antes te evaluaban, ahora te observan con cautela. Personas que antes te ignoraban, ahora te buscan. No porque hayas cambiado de discurso, sino porque cambiaste de posición. Este poder no se siente como triunfo, se siente como alivio. Ya no necesitas ganar discusiones ni tener razón. Ya no necesitas cerrar debates. Sabes cuándo retirarte, sabes cuándo hablar, sabes cuándo callar. Y ese saber no es intelectual, es corporal. Lo sientes en el pecho, en la respiración, en la postura. El cuerpo se vuelve el primer indicador de alineación. Si algo te saca del eje, lo notas de inmediato y no sigues. En el estilo Wolkoff, este poder siempre aparece después de una pérdida. No puedes acceder a él sin haber perdido algo que te definía. Fama, rol, identidad, proyección, algo tiene que caer para que este tipo de autoridad emerja. Porque mientras tengas algo que proteger, seguirás reaccionando. Y mientras reacciones, no estás en este nivel. Este poder solo aparece cuando ya no tienes nada que defender, pero tampoco nada que esconder. A esta altura, el sistema ya no te mide por lo que haces, sino por cómo estás. Tu estado organiza más que tus acciones. Y cuando tu estado es estable, el entorno se acomoda sin esfuerzo. No siempre a tu favor inmediato, pero siempre con claridad. Las relaciones se vuelven más honestas. Los conflictos más breves, las decisiones más simples, no fáciles, simples. Este es el punto donde muchos dicen, me volví invisible. No es invisibilidad, es irrelevancia selectiva. Ya no eres relevante para el ruido, eres relevante para lo esencial. Y eso cambia completamente el tipo de vida que emerges. Menos gente, más precisión, menos aplausos, más impacto, menos narrativa, más efecto real. El nuevo poder no se enseña, se contagia por presencia. Cuando alguien que no necesita demostrar entra en tu campo, algo en ti se ordena o se revela, y eso puede incomodar, porque te muestra dónde todavía estás pidiendo validación. Por eso este poder genera resistencia, no ataca, no persuade, simplemente expone. La parte 6 no celebra este poder, lo describe como lo que es, una consecuencia inevitable de haberte reubicado. No es un logro, es un efecto colateral de haber dejado de vivir hacia afuera. Y una vez que aparece, no puedes volver a actuar como antes sin sentirte falso. El sistema ya no te lo permite, no como castigo, sino como coherencia. Aquí no hay final épico. Hay una presencia que ya no se desarma, y esa presencia silenciosa, sin necesidad de demostrar, es la que empieza a mover cosas sin tocar nada. Ese es el poder que llega cuando no necesitas demostrar, y una vez que lo reconoces, entiendes por qué todo lo anterior tuvo que caerse para que esto pudiera existir sin interferencia. No hay un estallido cuando el ruido se retira, no hay fuegos artificiales ni una sensación de ahora sí. Lo que aparece es algo mucho más desconcertante, normalidad profunda. La vida no se vuelve extraordinaria, se vuelve exacta. Y esa exactitud es lo que siempre estuvo ausente mientras corrías, mientras sostenías, mientras respondías a expectativas que no eran tuyas. Cuando el ruido se va, no queda vacío, queda espacio. Y el espacio revela lo que siempre estuvo intentando emerger sin competir. Antes vivías rodeado de capas, opiniones, urgencias, roles, miedos heredados, deseos prestados. Todo eso hacía ruido, un ruido constante que confundías con vida. Creías que estar vivo era estar estimulado, reaccionando, respondiendo. Ahora descubres algo incómodo. Gran parte de ese ruido era interferencia. No te empujaba hacia adelante, te mantenía girando. Y el sistema, paciente, esperó a que estuvieras listo para tolerar el silencio sin llenarlo de inmediato. La vida empieza cuando el ruido se retira porque recién ahí puedes escuchar lo que no grita. La intuición no grita, la coherencia no grita, el centro no grita. Todo lo que es esencial habla bajo. Y durante años no pudiste oírlo porque estabas ocupado sosteniendo la estructura externa de tu existencia. A los 50, esa estructura ya no aguanta el peso de la distracción. El sistema lo sabe, por eso reduce estímulos, por eso caen escenarios, por eso se achican los círculos. No es pérdida, es afinación. El concepto metafísico que gobierna esta etapa es simple y radical.
El sistema responde al nivel de ruido interno. Cuando hay ruido, la realidad se vuelve caótica. Cuando el ruido baja, la realidad se ordena. No porque cambie afuera, sino porque tú dejas de distorsionarla con proyección constante. La vida no empieza como evento, empieza como lectura correcta de lo que ya está pasando. Y esa lectura solo es posible cuando no estás ocupado defendiéndote de ti mismo. Empiezas a notar algo extraño. Las decisiones se toman solas. No porque no pienses, sino porque no dudas. Las relaciones se simplifican. Algunas desaparecen sin conflicto, otras se profundizan sin esfuerzo. El trabajo cambia de textura. No necesariamente de forma, pero sí de peso. Ya no cargas, participas. Y si algo exige que te traiciones para sostenerlo, se vuelve inviable. No por moral, por fisiología. El cuerpo ya no acompaña lo que no es coherente. Aquí ocurre una de las transformaciones más silenciosas y más profundas. Dejas de vivir en modo interpretación. Antes analizabas todo, cada gesto, cada palabra, cada posibilidad. Ahora no, ves. Y ver sin interpretar ahorra una cantidad enorme de energía. El sistema responde a ese ahorro con claridad. No te da más opciones, te da mejores. No te da más velocidad, te da mejor dirección. La vida que empieza aquí no tiene épica, tiene estabilidad. Y esa estabilidad puede confundirse con aburrimiento si sigues esperando picos emocionales. Pero los picos eran compensación por desalineación. Eran subidas para tapar bajadas. Aquí no hay montaña rusa, hay terreno firme. Y caminar sobre terreno firme después de años de inestabilidad puede sentirse extraño, incluso inquietante. Porque ya no hay drama que te justifique ni caos que te distraiga. El ruido se retira también en la mente. Los pensamientos se vuelven más lentos, pero más certeros. Ya no hay diálogos internos interminables. No porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de discutir contigo. La discusión interna era ruido, y al retirarse aparece una relación distinta con el no saber. No saber ya no genera ansiedad, genera apertura. Sabes que no necesitas entender todo para moverte bien ubicado. La vida empieza cuando el ruido se retira porque recién ahí puedes habitar el presente sin querer modificarlo de inmediato. Antes, cada momento era un puente hacia otro. Nunca estabas donde estabas. Ahora sí. Y estar no es quedarse quieto. Es moverse sin huir. Es actuar sin escapar de la hora. Es responder sin reaccionar. Esa diferencia es sutil, pero cambia todo. El sistema, al detectar menos interferencia, deja de poner obstáculos innecesarios. No porque te favorezca, sino porque ya no necesita frenarte para que mires. Las cosas fluyen con una lógica que antes no veías, no siempre como deseas, pero casi siempre como conviene a tu eje, y cuando algo no fluye, lo notas rápido. No te quedas años insistiendo, te mueves, no con prisa, con precisión. Aquí también se redefine el éxito. Ya no es acumulación ni reconocimiento, es capacidad de permanecer alineado incluso cuando no hay aplauso. Es poder sostener el centro en silencio, es vivir días completos sin sentir que te estás traicionando en pequeñas cosas. Ese tipo de éxito no se muestra en redes ni se cuenta en reuniones. Se siente en el cuerpo cuando te acuestas y no hay tensión residual. La vida que empieza cuando el ruido se retira es menos social en el sentido superficial y más relacional en el sentido real. No necesitas muchas personas, necesitas las correctas. No necesitas muchas actividades, necesitas las que no te fragmentan. No necesitas muchas explicaciones, necesitas coherencia. Y esa selección no es intelectual, es energética. Tu cuerpo decide antes que tu mente. Este tramo no elimina el dolor ni la dificultad, los integra. El dolor ya no te desarma, la dificultad ya no te define, son partes del paisaje, no amenazas existenciales. El ruido las hacía parecer gigantes, el silencio las devuelve a su tamaño real, y al hacerlo te devuelve a ti una sensación olvidada, confianza básica en el proceso, no fe ciega, confianza operativa. Sabes que si algo se cierra es porque otro escenario necesita espacio, ya lo viviste, ya lo atravesaste. La vida empieza aquí porque por primera vez no estás viviendo para sostener una narrativa. No estás demostrando que vales, que sabes, que puedes. Estás viviendo. Y vivir cuando no hay ruido es una experiencia sobria, intensa y sencilla a la vez. No necesita adornos, no necesita prisa, no necesita aprobación. El sistema en este punto no te empuja ni te prueba, te observa. Y al observar coherencia sostenida, abre, no de golpe.
de forma orgánica, oportunidades que encajan, encuentros que no drenan, decisiones que no pesan. No es magia, es ausencia de interferencia. La parte 7 no cierra con una promesa, cierra con una constatación. La vida no empieza cuando agregas algo nuevo, empieza cuando dejas de sostener lo que ya no corresponde. El ruido era un hábito. Al soltarlo aparece una vida que no necesita ser empujada para avanzar. Avanza porque ya no la frenas con miedo, con urgencia, con identidades caducas. Aquí no hay final. Hay continuidad desde otro nivel. Un nivel donde cada día no es una lucha ni una carrera, sino una secuencia de movimientos coherentes. Y eso, aunque no suene espectacular, es lo más cercano a la libertad real que este sistema permite. La vida empieza cuando el ruido se retira, porque recién entonces puedes escuchar el ritmo verdadero. Y ese ritmo, una vez reconocido, no se olvida, se habita. No llegaste hasta aquí para sentirte mejor. Llegaste porque ya no podías seguir igual sin pagar un precio demasiado alto. Y aunque durante todo este recorrido pareciera que algo se caía, lo que en realidad ocurrió fue una retirada precisa de ruido. No se te quitó la vida, se te devolvió. No se te cerraron posibilidades, se cerraron distracciones. No perdiste identidad, perdiste una versión tuya que ya no podía acompañarte a donde estabas yendo. La vida no empieza a los 50 porque el calendario lo indique. Empieza porque el sistema deja de permitirte vivir desubicado sin consecuencias. Antes podías sostener incoherencias largas, ahora no. Antes podías anestesiarte con urgencia, con roles, con ruido. Ahora el cuerpo, la mente y el campo entero te piden otra cosa. No con palabras, con hechos, con cierres, con silencios, con esa sensación incómoda de seguir así ya no es neutro. Durante todo este proceso, viste caer piezas que creías esenciales. La prisa, la utilidad, la necesidad de demostrar, la dependencia del afuera, la identidad que se definía por lo que hacía y no por lo que era. Al principio dolió porque confundiste esas piezas con la vida misma, pero al retirarse no apareció el vacío que temías, apareció espacio, y el espacio es el único lugar donde algo verdadero puede empezar sin competir. El error más grande habría sido intentar volver atrás, rejuvenecer el personaje, reactivar la urgencia, buscar nuevas máscaras para seguir jugando el mismo juego. El sistema no te lo permitió, no por castigo, sino por coherencia. Ya no podías sostener una ronda que habías superado. Y superar no significa ganar, significa haber aprendido lo suficiente como para no necesitar repetir. Aquí hay una verdad que no se suele decir con claridad. Esta etapa no está diseñada para acumular más, sino para alinear mejor. No para expandirte hacia afuera, sino para habitarte hacia adentro. No para demostrar poder, sino para encarnarlo sin ruido. Por eso se caen las estructuras que antes te daban sentido, porque ahora el sentido no puede venir de ahí sin fragmentarte. La vida que empieza aquí no necesita ser explicada. Se siente cuando tomas decisiones sin ansiedad, cuando dices no sin culpa, cuando eliges silencio sin miedo, cuando te mueves sin prisa pero sin duda. Se siente cuando el cuerpo deja de tensarse por todo, cuando la mente deja de discutir consigo misma, cuando el día termina y no hay una sensación residual de traición interna. No te convertiste en otra persona, dejaste de dispersarte en demasiadas. Y esa unificación tiene un efecto inmediato en el sistema. Menos resistencia, menos fricción absurda, menos drama innecesario. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de complicarla desde identidades que ya no corresponden. A esta altura ya sabes algo que antes solo intuías. El sistema no responde a lo que deseas, responde a desde dónde existes. Mientras existías desde la carencia, desde la prisa, desde la necesidad de validación, el sistema te devolvía escenarios que confirmaban eso. Ahora que existes desde el centro, desde la presencia, desde la suficiencia interna, el sistema no tiene razón para devolverte lo mismo. Y cuando no hay razón, el escenario cambia solo. No esperes fuegos artificiales, espera coherencia, no esperes euforia, espera estabilidad, no esperes aplausos, espera alineación. Esta vida no viene a entretenerte, viene a ser vivida sin interferencia. Y eso, aunque no sea espectacular, es profundamente transformador. Aquí también se redefine el tiempo. Ya no lo sientes como enemigo ni como carrera, lo sientes como ritmo. Hay cosas que maduran solas. Hay decisiones que llegan cuando corresponde. Hay cierres que no duelen porque ya no estás aferrado a ellos. El tiempo deja de empujarte porque ya no te resistes.
Y esa relación nueva con el tiempo es una de las mayores libertades de esta etapa. La vida que empieza aquí es menos ruidosa, pero más real, menos llena de personajes, pero más llena de presencia, menos orientada al logro, más orientada a la coherencia, y esa coherencia se vuelve tu brújula principal, no lo que opinan, no lo que esperan, no lo que debería ser, lo que se siente alineado en el cuerpo, lo que no te divide, lo que no te drena. Puede que a veces mires hacia atrás y te sorprenda todo lo que sostuviste, no con orgullo ni con vergüenza, sino con reconocimiento. Fue necesario, cumplió su función, pero ya no es tu casa, y eso está bien. Nadie está llamado a vivir toda su vida en el mismo nivel del juego. El error no es cambiar, el error es quedarse cuando ya no encajas. Esta conclusión no te pide nada, no te invita a hacer más, no te promete un futuro mejor. Solo deja clara una cosa, ya no estás en el punto donde vivir a medias era posible sin consecuencias. Ahora, cada desalineación pesa, cada mentira interna se siente, cada rol obsoleto cansa rápido, y eso no es una condena, es una señal de que tu conciencia ya no acepta menos de lo que puedes sostener con verdad. La vida realmente empieza aquí porque ya no necesitas empujarla. Empujar era síntoma de estar fuera de eje. Ahora, cuando te ubicas, la vida avanza sola, no siempre como imaginas, pero casi siempre como corresponde. Y aprender a confiar en ese movimiento, sin urgencia y sin miedo, es el verdadero arte de esta etapa. No hay vuelta atrás, pero tampoco hay pérdida, hay integración. Todo lo que fuiste te trajo hasta aquí. Todo lo que sueltas ahora abre espacio para una forma de vivir más precisa, más honesta, más habitable. No para ser mejor, para ser real. Y cuando la vida se vive desde ahí, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de demostrar, ya no hace falta preguntarse si empezó o no. Se nota en cómo caminas, en cómo miras, en cómo decides, en cómo descansas. Se nota porque, por primera vez en mucho tiempo, no estás huyendo de ti mismo mientras sigues adelante. Eso es lo que empieza, no una nueva historia que contar, una presencia que ya no necesita explicarse. Y desde ahí, sin promesas ni eslogans, la vida continúa, pero lo hace desde un lugar donde por fin puedes estar entero. Y eso, aunque nadie te lo haya dicho así, era el verdadero comienzo que estabas esperando.